Los valores de la familia, los valores morales, los valores espirituales están siendo atacados con un fin de destruirlos y establecer nuevos fundamentos. Una conspiración, una rebelión está en acción. Y la pregunta es, ¿qué ha de hacer el justo? Te invito a que escuches El amanecer de las densas tinieblas, parte 2. Isaías 60, 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra, y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. El tiempo de levantarnos y resplandecer es hoy. La batalla entre luz y tinieblas se ha intensificado. Densas tinieblas han cubierto a los pueblos. Temor, enfermedades, pánico, violencia, confusión, amenazas, caos y desorden han hecho estragos sobre la faz de la tierra en nuestros tiempos. Mas hay una promesa de esperanza. Jesucristo, que en estos últimos tiempos ha guardado a su remanente para poder mostrar su gloria y hacer resplandecer su luz en medio de estos tiempos de caos, de oscuridad y de confusión, y da la orden de levantarse y resplandecer, porque hoy es el tiempo de que la luz de Cristo se deje ver. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en esta segunda parte de este mensaje que le hemos titulado El amanecer de las densas tinieblas. No hay duda que el comportamiento humano en nuestro tiempo ha ido empeorando, y seguro se estará empeorando en los siguientes meses y años que se aproximan. La Biblia no se equivoca. La Biblia dice claramente que la maldad se multiplicaría en los últimos tiempos. Y una de las razones por las cuales la maldad se multiplicaría era que el amor de muchos se enfriaría. Igualmente la Biblia dice que los postreros días serían caracterizados como tiempos peligrosos. Y una de las evidencias de que estamos viviendo en tiempos peligrosos, la Biblia dice que el hombre, el ser humano, estaría sin afecto natural. Esto lo podemos leer, lo podemos ver, lo podemos oír a través de lo que los medios de comunicación nos reportan a diario. La violencia, la actitud del ser humano. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y en sí, ¿dónde está esta operación? La Biblia nos dice claramente también que en nuestros días dos movimientos estarían en acción: luz y tinieblas. Nuestro tema está basado en Isaías capítulo 60, verso 1 y 2, el cual dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Este llamado a levantarse y a resplandecer es para el pueblo de Dios en este tiempo, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. En otras palabras, al mismo tiempo que estamos siendo llamados a levantarnos y a resplandecer, hay otro movimiento en acción: el movimiento de las tinieblas. La Biblia dice: he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Dos amaneceres, si les pudiéramos llamar de esta manera: el amanecer de la gloria de Jehová, de la luz de la gloria de Jehová sobre su pueblo, y el amanecer de las tinieblas que buscan cubrir la tierra entera. En el primer estudio estuvimos hablando de que estas tinieblas
a las cuales la Biblia menciona no se están refiriendo a tinieblas literales. Salimos afuera y vemos el sol de día. Las tinieblas que la Biblia menciona son tinieblas espirituales. Y no solo menciona tinieblas, sino que habla de oscuridad. Este mismo verso, en la versión King James, dice de la siguiente manera: For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. Tinieblas y densas tinieblas. Tinieblas y oscuridad completa. El verso dice, and gross darkness the people. En español dice, y tinieblas y oscuridad cubrirán las naciones. En unas versiones no usa la palabra naciones, sino que usa los pueblos, la gente. En otras palabras, densas tinieblas cubrirán a los pueblos, a la gente. La pregunta es, ¿a dónde es que estas tinieblas están cubriendo a la gente, a las personas? La operación de estas tinieblas está en la mente humana. La Biblia nos dice de que así como tenemos dos ojos naturales para ver nuestro mundo físico, también tenemos ojos espirituales, los cuales el Dios de este siglo busca cegar. El campo de batalla sigue siendo la mente humana. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4 dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Que no resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. ¿Con qué entonces está Satanás cegando el entendimiento humano, llenando el entendimiento humano de tinieblas? La estrategia de Satanás es sofisticada. Estamos lidiando o enfrentando un enemigo que ha estudiado al ser humano por miles de años. La Biblia nos dice que no ignoremos las estrategias de Satanás. Una de las operaciones o estrategias que Satanás está llevando a cabo en nuestros días es lo que la Biblia le llama la destrucción de los fundamentos. En la primera parte estuvimos hablando de 3 operaciones que están en acción en nuestro tiempo. Número 1, los fundamentos están siendo destruidos. Número 2, la bestia humana está siendo desatada. Y 3, una invasión demoníaca está en acción. Hoy vamos a desarrollar estos primeros 2 puntos: que los fundamentos están siendo destruidos y que la bestia humana está siendo desatada. En la primera parte también estuvimos mirando cómo en el año 2012 fue un año importante para aquellos que operan dentro del ámbito de las tinieblas. Aunque se escuchaba bastante de que el fin del mundo llegaría al año 2012 o en el año 2012, la realidad es que no fue así. Y que para aquellos que operan dentro del ámbito de las tinieblas, en sí no era el fin del mundo al que ellos estaban refiriéndose, sino el fin de una era, para poder establecer un nuevo mundo con nuevos fundamentos. Destruir el viejo mundo, destruir los fundamentos antiguos para poder establecer un nuevo mundo. Veamos primero estos fundamentos que están siendo destruidos. ¿Quién está detrás de esta operación sofisticada en atacar y destruir los fundamentos? Nada más y nada menos que Satanás mismo. La Biblia dice que él viene a robar, a matar y a destruir. Satanás está transformando al ser humano en su manera de pensar y a la sociedad completa. Pero antes de transformar, él tiene que atacar y destruir lo que ha estado establecido. En este caso,
los fundamentos bíblicos que Dios estableció para que un individuo, una familia y una nación tuviesen éxito. Hoy en día no solo quiere destruir esos fundamentos, sino que los quiere reemplazar para poder establecer un nuevo reino, o lo que se ha conocido como una nueva orden mundial. La palabra fundamento le podríamos dar la siguiente definición: principio, base, cimiento, soporte sobre el que se apoya un edificio o otra cosa. También es establecer, asegurar y hacer firme una cosa. Un fundamento ayuda a establecer algo, a asegurar algo y a hacer firme una cosa. La palabra fundamento en el hebreo nos da la siguiente definición: el orden establecido de las cosas. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de caos. Dios ha establecido un orden en toda su creación. Y cuando edificamos sobre esos fundamentos establecidos por Dios, el resultado será uno de paz, de prosperidad y bendición espiritual. Al contrario, cuando esos fundamentos son destruidos, el resultado será una de caos y de confusión, lo cual estamos viendo en nuestro tiempo. Y no solo caos y confusión en cuanto a la violencia que estamos presenciando en las calles, sino también caos y confusión en la mente humana. ¿Cuáles son algunos fundamentos que están siendo atacados con el fin de destruirlos? Uno de ellos es ley y orden. En inglés le dicen law and order. Ley y orden. Hemos visto cómo movimientos se han levantado con el fin de desfinanciar a los mismos departamentos de policía, quienes se les ha encargado de cuidar el orden dentro de una ciudad, dentro de la misma sociedad, de enforzar las leyes. Ese fundamento está siendo atacado. Otro fundamento que está siendo atacado es el de justicia y verdad. Hoy en día, aquello que es falso, aquello que es mentira, está siendo puesto como verdad. El fundamento justicia y verdad está siendo atacado. Otro fundamento, el fundamento de integridad, también está siendo atacado y reemplazado. El valor de una vida, el valor de una vida. Hoy se glorifica el aborto. Hoy el aborto lo han tomado como un tema político. El aborto no es un tema político. El aborto es un tema espiritual, con consecuencias espirituales. El valor de una vida se ha minimizado. Hoy en día, un hombre puede estar presenciando el acto de cómo otro hombre está tratando de violar a una mujer, y en vez de auxiliar a esa mujer, se pone a grabar el acto y después subirlo a las redes sociales. Como le mencioné al principio, el afecto natural del ser humano, o la falta de afecto natural en el ser humano, está demostrando que estos tiempos son peligrosos. ¿Y por qué son peligrosos? Porque los fundamentos están siendo destruidos. La moralidad basada en principios bíblicos, ese fundamento también está siendo destruidos. ¿Para qué? Para establecer nueva moralidad. Una moralidad donde el hombre no sienta culpabilidad. No sienta culpabilidad de ser infiel. No sienta culpabilidad de no ser un hombre recto, un hombre que le sea fiel a su esposa, a sus hijos, a su familia. Pero el fundamento que más ha estado siendo atacado en nuestro tiempo
es el fundamento principal de cualquier civilización, de cualquier sociedad. Y es el fundamento del matrimonio y la familia. El matrimonio en nuestros días se le ha querido dar una nueva definición. Dios ya definió el matrimonio entre hombre y mujer. Estableció a hombre y a mujer para formar un matrimonio. No hombre con hombre, no mujer con mujer. Y cuando el hombre, en su estado de corrupción, trata de darle una nueva definición a lo que Dios ya definió, solo va a ir avanzando en su corrupción. Es increíble cómo aún el matrimonio no solo lo han querido legalizar o han logrado legalizarlo entre hombre y mujer, sino que aún si un hombre quiere casarse con un animal o una mujer con un animal, aún se está buscando legalizar eso. La mente humana va empeorando en su corrupción. Y este fundamento principal de matrimonio y familia está siendo atacado con una furia de Satanás. Porque si logra destruir este fundamento, podrá establecer su reino que abrirá las puertas para que toda una cultura, una sociedad entera le dé la bienvenida al anticristo. Como mencionamos, la palabra fundamento en el hebreo nos da el siguiente significado: el orden establecido de las cosas. El orden. Dios ha dado un orden dentro de lo que Él estableció. Y si Dios estableció la familia, Dios también le dio un orden a esa familia. La Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo la cabeza del esposo o del hombre. Y el esposo la cabeza de la mujer y de los hijos. Los hijos en sujeción a sus padres. Pero hoy en día eso ha sido invertido. Hoy se pelea por derechos de igualdad, equal rights. La mujer no le ve valor al estar sumisa a un esposo, a tener una cabeza espiritual. Los hijos, faltándole el respeto a sus padres, no le ven valor en honrar a sus padres. Lo que la Biblia dice, el primer mandamiento con promesa. Los fundamentos están siendo destruidos. El diablo, como mencionamos, necesita construir un nuevo reino, una nueva manera de pensar, establecer nuevos valores, nuevos fundamentos para poder introducir al hombre de pecado, al anticristo. Pero antes de construir su nuevo reino, necesita desconstruir aquello que ha sido establecido. Hay dos maneras, permítame darle este ejemplo. Hay dos maneras de traer abajo un edificio viejo, un edificio que ya no se necesite. A través de una explosión y a través de una implosión. ¿Cuál es la diferencia entre una explosión y una implosión? En una explosión, la fuerza irradia lejos de la fuente. Con la implosión, el objeto se derrumba sobre sí mismo. Una de las maneras de producir una implosión es colocar numerosos pequeños explosivos de manera estratégicamente dentro de la estructura o del edificio que quiere ser derribado. Esos pequeños explosivos después se usan para catalizar ese colapso. En otras palabras, una demolición controlada. En inglés le dicen a controlled demolition. Lo que estamos viendo, el colapso de nuestra sociedad, el colapso de la familia, es una demolición controlada. Es una implosión que ha sido diseñada de manera estratégicamente.
Veamos la nación de Estados Unidos. ¿Y por qué mencionamos a Estados Unidos? Si Estados Unidos logra caer, si logran colapsar a esta nación, se hará más fácil también colapsar cualquier otra nación. Piense usted que tal vez no vive en Estados Unidos, que un día le gustaría emigrar a esta nación. ¿A qué Estados Unidos le gustaría emigrar? ¿A un Estados Unidos controlado por el socialismo, comunismo, violencia, donde se le prohíbe la libertad de practicar su fe? ¿O un Estados Unidos que le dé la oportunidad de darle un mejor futuro a su familia, a sus hijos, y donde usted pueda venir a practicar libremente su fe? Estados Unidos está en un proceso de implosión, pero no es nada más como algo que de repente ha ocurrido, sino algo que ha sido planificado y aún anunciado muchas de las veces en manera simbólica. Usted recuerda los ataques terroristas del septiembre 11 del 2001, conocidos como 9/11, los ataques del 9/11. Esas dos torres gemelas cayeron, fueron derribadas, pero en muchas maneras fue una implosión, fue una demolición y fue una representación de lo que se planificaba para esta nación en los siguientes años. 7 años después de esos ataques terroristas que trajeron abajo a esas torres gemelas y que en manera simbólica nos hablaban de lo que se planificaba para esta nación, 7 años después fue elegido como presidente Barack Hussein Obama, a quien nos atrevemos a decir que fue puesto estratégicamente para catalizar y causar y avanzar el derrumbe, la implosión de esta nación. Uno de sus primeros mensajes que él dio a esta nación fue el siguiente: We are 5 days away from fundamentally transforming the United States of America. 5 days away from fundamentally transforming the United States of America. 5 days away from fundamentally transforming the United States of America. Inspirado en Martin Luther King y Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos ha elaborado un discurso en el que ha defendido que su país tiene que abrirse a los inmigrantes y ha reivindicado los derechos de los homosexuales. Nuestro viaje no estará completo hasta que nuestras mujeres, nuestras madres y nuestras hijas no puedan vivir según su sueño y sus posibilidades. Nuestro viaje no estará completo hasta que nuestros hermanos y hermanas homosexuales sean iguales ante la ley. Porque si fuimos creados como iguales, el amor hacia un semejante debe ser también igual. Transformar a esta nación de manera fundamental. ¿A qué se estaba refiriendo este hombre, Barack Hussein Obama? En realidad, lo que él estaba hablando como un agente de Satanás era destruir los fundamentos bíblicos. Cuando él expresó, vamos a transformar o a cambiar de manera fundamental a Estados Unidos, muchos pensaron y creyeron que él estaba hablando de poner igualdad entre las razas, en especial entre los blancos y los morenos. Pero en realidad el plan no tenía nada que ver con derechos civiles, sino que destruir los fundamentos. Y el fundamento que más fue atacado durante la presidencia de Barack Hussein Obama fue el fundamento del matrimonio y de la familia. Fue durante su presidencia que se logró legalizar el matrimonio entre homosexuales, entre lesbianas, y aún él lo celebró poniendo la Casa Blanca con los colores del arco iris que los homosexuales o el movimiento homosexual usa. Barack Hussein Obama
como un elemento puesto estratégicamente en la Casa Blanca, estaba destruyendo el fundamento principal de una nación, de una civilización. Y similarmente, introduciéndole a la mente de los niños, a la mente de los jóvenes, valores antibíblicos. ¿A dónde se estaban introduciendo estos valores antibíblicos? Recuerde que los fundamentos son destruidos para establecer nuevos fundamentos. Fundamentos nuevos en la niñez, en la juventud. ¿Y en qué lugar? ¿En qué lugar mejor que en las escuelas públicas? Las escuelas públicas que en muchas maneras se han vuelto centros de indoctrinación, de indoctrinar a una generación con nuevos valores. Las escuelas públicas ahora son diseñadas para desconstruir las normas sociales, para que acepten, como hemos mencionado, la venida del anticristo. En las escuelas públicas hacen de la mente humana una mente humanística, una mente donde se adora los logros del hombre, donde el hombre puede llegar a ser como Dios, no donde se adora a Dios, no donde se reconoce a Dios como el creador. En muchas maneras las escuelas públicas se han vuelto no solo centros de indoctrinación, sino que sinagogas de Satanás también. La polémica por la foto de un travesti disfrazado con cuernos que le lee cuentos a los niños de una biblioteca en Long Beach. La imagen se ha hecho viral, algunos están indignados, otros dicen que es una muestra de la integración social y para otros dicen que es una aberración. Jorge Miramontes tiene la polémica de principio a fin y nos acompaña desde Los Ángeles. Así es, y el drag queen conocido como Xochimochi se presentó en esta biblioteca pública como lector invitado. Esto bajo un programa donde drag queens le leen libros a los niños durante 1 hora. La fotografía del evento ya se volvió viral. Esta fotografía donde se aprecia a Xochimochi, un conocido drag queen, leyendo libros a niños en una biblioteca pública de Long Beach, dejó perplejo a Omar Navarro, candidato republicano al distrito de Long Beach. Cuando están poniendo estas imágenes, están haciendo lo que está bien. Esto no está bien. La imagen del drag queen leyendo a los niños se volvió rápidamente viral en las redes sociales. Los comentarios a favor y en contra no se hicieron esperar. Eso no es normal para un niño que mire eso. Eso no es bien. Tenemos que aceptar todos como son. La imagen donde el drag queen aparece con cuernos frente a niños y adultos llevó a Navarro a publicar este mensaje en Twitter que dice: ¿qué estamos enseñando a los niños en la escuela? ¿Enseñanzas diabólicas en Long Beach? Estoy indignado que lo permitan. Este representante de la organización Bienestar, defensora de los derechos de la comunidad LGTB y que no forma parte del grupo de drag queens que participó en la lectura de Xochimochi, reaccionó a los comentarios del político. Creo que es injusto que esta persona esté dando este mensaje negativo y en contra de la comunidad y crea más violencia hacia nosotras. Esta organización de lectura cuenta con programas y miembros en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Long Beach. Como usted miró en el video, drag queens o transvestis leyéndole libros a niños pequeños, a niños inocentes. Todo esto para normalizar aquello que la Biblia llama abnormal. Hoy en día se está cumpliendo lo que Isaías capítulo 5 verso 20 dice: ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En otras palabras, todo se está invirtiendo. A lo malo bueno y a lo bueno malo, luz, tinieblas y tinieblas, luz. Los valores de decencia, moralidad, moderación, dignidad, honor están siendo totalmente atacados y destruidos. Y si eso no fuera suficiente, al mismo tiempo hay una conspiración que la Biblia menciona. El Salmo capítulo 2, en la versión Dios habla hoy,
El verso 1 en adelante dice lo siguiente: ¿por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y su Rey escogido. Hay una rebelión en acción, y detrás de esa rebelión hay una conspiración. ¿Cuál es el significado de la palabra conspiración o conspirar? Es un acuerdo o alianza entre dos o más personas para ir en contra de alguien o algo, especialmente contra la autoridad. En este caso, ¿contra cuál autoridad? Contra Dios y Jesús y todo aquello que Dios ha establecido dentro de esa rebelión, dentro de esa conspiración. El hombre tiene un propósito. El verso 3 nos lo dice, y gritan: vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Cadenas y ataduras. ¿Cadenas y ataduras de quién? No son cadenas y ataduras puestas por Satanás. Todos sabemos que Satanás le pone al hombre cadenas y ataduras con el fin de destruirlo, con el fin de oprimirlo, con el fin de que el hombre no pueda avanzar en la vida. Pero Dios también le pone cadenas y ataduras al ser humano. Quiero que me entienda en cuanto a esto. No cadenas de opresión, no ataduras para destruir al ser humano, sino que Dios le pone límites, Dios le pone fronteras al hombre para que no se autodestruya. Porque dentro del ser humano hay una bestia, hay una naturaleza caída que lleva al ser humano a hacer cualquier cosa, cualquier crimen que pudiéramos imaginarnos, cualquier acción malvada que se pudiera imaginar. Todos nosotros tenemos la capacidad de llegarlo a hacer, por lo que la Biblia le llama la naturaleza caída que está dentro de nosotros. Y otra manera de describir la naturaleza caída dentro de nosotros es compararla a una bestia que debe de ser controlada. Y cuando Dios estableció leyes y principios y mandatos y fundamentos, no fue para limitar al hombre, no fue para restringir al hombre de diversión, de poder gozar de los placeres de la vida. Al contrario, fue para que el hombre no se autodestruya. Permítame darle este ejemplo. Usted que tiene hijos, usted que tiene especialmente hijos adolescentes o teenagers en su casa, usted le pone leyes, usted le pone reglas, para que me entienda, con el fin de que ellos aprendan a vivir dentro de esos límites, a fin de que ellos tengan dominio propio. Pero ¿cómo lo ve el joven? ¿Cómo lo ven nuestros hijos? Nuestros hijos ven las reglas que nosotros les ponemos. Ellos lo ven como que si nosotros les estamos impidiendo el que ellos se puedan divertir, el que ellos puedan gozar de la vida. Porque nos ven a nosotros como gente anticuada, como gente que no entiende los tiempos modernos. Y muchos de ellos buscan librarse de las supuestas cadenas, de las supuestas ataduras. El joven dice: es que siento que me tienen atado en mi casa. Es que siento que me han puesto cadenas que me restringen y quiero libertad. El joven grita: quiero libertad, no quiero reglas. Lo que el joven no entiende es que las reglas que el padre o la madre le establecen en su vida no son para restringirlo de una diversión, no son para destruirlos, sino para que él no se autodestruya. E igualmente, hoy en día el hombre está gritando: queremos libertad, queremos liberarnos de Dios, no queremos que Dios nos diga cómo debemos vivir nuestra vida.
No queremos que Dios nos limite más del potencial que podemos alcanzar si no tuviéramos tantas restricciones morales que Dios ha establecido. Y para el ser humano, lo que Dios estableció para su propio bien, el ser humano lo ve como cadenas, lo ve como ataduras de las cuales se quiere librar. Y de una y otra manera, al estar destruyendo los fundamentos, se le están quitando esas restricciones al hombre. Y la bestia humana está siendo desatada. Salmos capítulo 73, verso 22, dice lo siguiente: tan torpe era yo que no entendía los planes de Dios, que no entendía la mente de Dios. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia. Usted lo está leyendo ahí en su pantalla. Era como una bestia delante de ti. Cuando el hombre no entiende que Dios establece fronteras, establece sus leyes y sus mandamientos para protegernos de que nos autodestruyamos, el hombre es como una bestia delante de Dios. Y no solo una bestia, sino una bestia sin restricciones, una bestia sin límites. ¿Y cuál es el resultado de que los fundamentos estén siendo destruidos? ¿De que la bestia humana esté siendo desatada? La Biblia dice en el Salmo capítulo 14, verso 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Tenemos una cultura de necedad, la cual grita: no hay Dios. No lo tienen que gritar verbalmente, sino que en sus mentes y en sus corazones, esa es la proclamación: no hay Dios. Y si hay Dios, no es el Dios de la Biblia. No hay Dios. Se han corrompido, dice este verso. Se han corrompido. ¿A dónde está operando la corrupción? En la mente. Lo que la Biblia le llama camino a la mente reprobada. Se han corrompido. La corrupción es interna, es dentro del ser humano. Pero los hechos son externos. Lo que internamente está ocurriendo, tarde que temprano se va a manifestar externamente. Internamente corrupción, externamente abominaciones. El verso dice: se han corrompido, hacen obra abominables, y no hay quien haga el bien. Este es el resultado de estas operaciones. Que los fundamentos estén siendo destruidos y que la bestia humana esté siendo desatada. Necedad y proclamación de que no hay Dios. Y ahora nosotros, como pueblo de Dios, nos ha tocado proclamar el evangelio de la verdad de Dios. Ahora a nosotros, el pueblo de Dios, se nos llama a levantarnos y a resplandecer en medio de una cultura corrompida, en medio de una cultura anticristiana, y donde más y más se está viendo abiertamente el odio hacia Dios, hacia Cristo, hacia el ungido de Dios, la corrupción en acción, las abominaciones en acción y el odio hacia todo aquello que representa a Dios. Como pudimos ver en estos videos,
Esta es la actitud y el ambiente de una cultura necia, de una cultura que está en proceso de corrupción, de una cultura que grita, no hay Dios. Y como si eso no fuese suficiente, que los fundamentos están siendo destruidos y la bestia humana está siendo desatada. Estamos en medio de una invasión demoníaca de seres espirituales armados y extremadamente peligrosos. Eso lo estaremos viendo en nuestro siguiente estudio. Pero por hoy, tú que eres pueblo de Dios, el llamado es a levantarnos y a resplandecer, a levantarnos y a examinar nuestros fundamentos. Los fundamentos en nuestros hijos, en nuestra familia. Si los fundamentos fuesen destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué es lo que estamos haciendo para asegurarnos que nuestros fundamentos no sean destruidos? Si afuera el hombre está destruyendo lo que Dios estableció, tú y yo tenemos la responsabilidad de cuidar que en nuestras casas esos fundamentos no sean destruidos. El llamado es: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La Biblia dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.